a presentaros nuestro proyecto empresarial DIEDE. DIEDE, que es un acrónimo de dos palabras: DIE, que en inglés significa utillaje, troquel, y Development, que significa, como todos sabéis, desarrollo. Bien. Entonces, ¿cómo nace la historia de DIEDE? La historia de DIEDE nace, esa persona que está ahí, creo que todos conocéis, viene al uso de todo lo que se ha estado tratando hoy, es Al Gore y su verdad incómoda. Bien, entonces hay que reducir la emisión de CO2 en aras de una mejora del cambio climático y de seguir mejorando y evitando dañar el medio ambiente. Dentro de las emisiones de CO2 vemos como los vehículos aportan un 12% de estas emisiones. Y hay un compromiso de los fabricantes de coches que para el año 2012 la tasa tendría que estar por debajo de los 120, luego se amplió a los 140, pero bueno, era un requisito sobre el cual, si no, se aplicarían unas ecotasas, impuestos que requerían en los fabricantes. Bien, entonces, ¿cómo reducir la emisión de CO2 en los vehículos? El primer paso, hemos hablado un poco en esta jornada hoy, pues hay una mejora de eficiencia de motores y de sistemas, el aire acondicionado, la aerodinámica. Bien, pero es una solución que requiere mucha ingeniería y mucha fase de desarrollo, bastante tiempo. La siguiente, sobradamente mencionada hoy, el tema de los nuevos sistemas de propulsión, coche eléctrico, coches híbridos. Y a corto plazo, la más eficiente, la reducción de peso. Bien, pero tenemos un vehículo y ¿cómo reducimos el peso? ¿Por qué? Bueno, haciendo simplemente una reseña. ¿Por qué es la más inmediata? Porque reducir en una carrocería o en un vehículo 100 kilos de peso puede suponer reducir 15 gramos por kilómetro de emisión de CO2. Entonces, es decir, tenemos un vehículo berlina modelo tipo A que puede andar sobre los 1000-1200 y sobre una emisión de 150-160, bueno, pues si somos capaces de reducir 100 kilos, bueno, es una cantidad importante, pero apenas supone un 10%, podemos reducir la emisión en 15 gramos por kilómetro. Bien, entonces, la idea es cómo hacerlo. ¿A qué os recuerda esta imagen? Es Excalibur, es la espada más resistente de la corte del rey Arturo. Si todos recordamos cómo se fabricaba esa espada, pues esa espada tenía un acero que se calentaba y el herrero la forjaba y rápidamente la introducía en un balde en el cual se enfriaba muy rápidamente, se templaba, y ese es el efecto que queremos o hemos querido buscar para aplicar dentro de las piezas de chapa de carrocería. Es decir, vamos a utilizar materiales más resistentes y ligeros y buscar un proceso de fabricación para que la fabricación mediante esos materiales sea competitiva. Como ejemplo, la carrocería del Passat actual, vemos el prisma de materiales que utiliza, digamos, y tenemos hasta aquí llega lo que es la estampación tradicional, estampación convencional en frío, de aceros pues de hasta 400 megapascales. Y en lo que es granate, o bueno, en este caso violeta, vemos que son unas piezas estructurales, túnel, pilar A, refuerzo de ventana, el parachoques, que alcanzan por encima de los 1000 megapascales. Y estos entran en esa tecnología que se ha desarrollado y en la cual DIEDE pues aporta desarrollos y mejoras sobre ese proceso. El proceso industrial, por explicaros un poco. Partimos de una chapa de acero al boro, que es un acero especial que con el contenido que tiene en boro permite su ostenización y luego su posterior temple, pasando por un horno de calentamiento en el cual la chapa se pone a unos 950 grados. Luego, pues ahora es, digamos, donde el utillaje de deformación, y es donde DIEDE aporta su tecnología en cuanto a la deformación, y más importante aún, el tratamiento térmico o templado de la pieza, y luego hay un postprocesado de corte que puede ser bien a láser o a troquel. Las ventajas de este proceso, como ya os he mencionado, es reducir el peso. ¿Por qué? Porque esta pieza que tenéis aquí, os la voy a mostrar un poco, es un pilar B de un vehículo que está hecho con acero al boro. Bien, ¿qué significa? Que su homónima en estampación convencional tiene 3 veces menos resistencia. Utilizando esta pieza con esta calidad,
puedo eliminar refuerzos secundarios o adicionales que en la pieza, vamos a decir, en convención serían necesarios para cumplir los requisitos de prueba de crash y de prueba Euro NCAP. Entonces, para una misma pieza, el triple resistencia. Reduzco refuerzos adicionales, reduzco sus inversiones para la fabricación y la soldadura de estos refuerzos. Además, como deformo la pieza cuando está caliente, tiene más deformabilidad y puedo conseguir geometrías que en estampación convencional no serían alcanzables. La fabricación del mismo requiere de tonelajes de prensa inferiores y en general, en global, si miramos lo que es la fabricación del pilar B completo con todos sus conjuntos, aporta una mejora energética, o sea, una mejora en la eficiencia energética. Bien, no perdamos de vista que el OEM y la automoción está detrás, es decir, si no fuese rentable no se haría. Ya se encargarían los fabricantes de coches de repercutir la ecotasa en el comprador o ya verían la forma. Es decir, si esta tecnología se está aplicando es porque además de aportar lo que os he mencionado, es rentable. Bien. Otros ejemplos de piezas que actualmente se están utilizando y son en la carrocería de un vehículo, pues son todas aquellas que tengan que ver con el refuerzo estructural y lo que llamamos el habitáculo o cockpit. Es importante tener en cuenta que tras una prueba de crash frontal, a 80 km por hora, la puerta del conductor debe ser posible abrirla sin requerimiento de accionamiento, vamos a decir, mecánico, de que vengan los bomberos con el cortachapas. Eso. Al hilo de los bomberos, uno de los problemas, entre comillas, que está surgiendo con este tipo de piezas es que las herramientas de corte que tienen los bomberos o que tenían hasta ahora no eran capaces de cortar la chapa. Entonces han tenido que actualizar sus herramientas para que los coches que ya están integrando esta tecnología pues puedan descancelar lo que es el habitáculo. Bien, la evolución del mercado. Aquí unas cifras para que os hagáis un poco la idea. La tecnología, como quien dice, no es nueva. Ya os he explicado que así se hacían las espadas, así se hacían los arados en bellota. Lo que es nuevo es la integración dentro de una línea de producción seriada y con un ciclo competitivo que permita fabricar en serie y con ratios que la automoción se pueda permitir integrar dentro de sus líneas. Y para que os hagáis aquí una idea de los fabricantes y los coches que actualmente tienen piezas estampadas en caliente, el porcentaje que supone en cuanto a las piezas de acero de todo el vehículo y la tendencia. Es decir, la tendencia es a un claro crecimiento. Nunca todo el coche se va a poder hacer en estampación en caliente de acero salboro, nunca, porque siempre hay ciertas partes que deben ser flexibles, deben ser elásticas. En un choque la energía debe liberarse. Entonces hay una parte que debe ser rígida para que tú estés seguro, pero hay otra parte que tiene que asumir la deformación del choque y esa energía para que salga por algún lado. Bien. Ahora voy a hablar más de lo que es DIEDE como empresa. Tenemos un promotor industrial que es Loire Safe. Loire Safe es el mayor fabricante de prensas hidráulicas de España y ya en el año 1998 fabricó la primera prensa destinada a este proceso, solo que en aquel entonces no sabían que era para esto. ¿Por qué? Porque es una tecnología que hasta ahora ha estado muy cerrada, muy en coto de los fabricantes, véase del Benteler, Gestamp, Thyssen, que lo tenían muy cerrado dentro de sus líneas de investigación. Pero desde que, como he mencionado, Volkswagen en el 2003 apuesta por la tecnología y en el 2005 lanza ya sus 7 líneas de fabricación, el mercado de alguna forma explotó. El resto de fabricantes de coches ven la posibilidad no solo ya de comprar las piezas fabricadas, sino de incluso integrarlo. Y así es como ha hecho Fiat, así es como ha hecho BMW, así es como está estudiando Honda, SEAT también tiene 2 líneas en Martorell. Bien, pues esto es un poco el lanzamiento. Os he explicado antes, pero retomo. Tenemos la parte de la alimentación de chapa, el horno y la prensa hidráulica. Concretamente, aquí veis que hay otras 3 prensas hidráulicas que en este caso lo que hacen es cortar la pieza. Bien, hay gente que corta a troquel y hay gente que corta láser. Tener en cuenta que esta pieza tiene 54 o entre 52 y 54 grados de dureza HRC, es decir,
Cortar a troquel es muy complicado. Requiere troqueles, a su vez, con cierta tecnología especial y un mantenimiento exhaustivo. La tendencia actualmente es a cortar a láser, que es algo más caro, pero en eficiencia final de coste-pieza sale más rentable. El otro promotor tecnológico, es la Vintecnalia, del cual Diede recoge toda esa experiencia en torno al proceso, a la simulación del mismo y al conocimiento que en diferentes proyectos de investigación había realizado la BEI, o Tecnalia en este caso. Bien, un promotor que aquí no menciono, pero que también está siendo muy importante en el lanzamiento, es el promotor financiero, vamos a decir. Independientemente de que los promotores aportan su capital social, es indispensable, y así lo está siendo, la ayuda de Diputación, la ayuda del Gobierno vasco y la ayuda del Gobierno central. Recientemente, tanto Capital Semilla de Vizcaya como Capital del Gobierno vasco han tomado participación en nuestra empresa. Entonces, también hay que agradecerles. Bien, la empresa es una NEP. ¿Qué significa una NEP? Es un concepto que a partir de ahora oiréis más. Es una nueva empresa de base tecnológica. Y la empresa lo que hace es desarrolla la pieza, realiza la ingeniería, la simulación y el diseño del utillaje. Y luego, posteriormente, se subcontrata la fabricación, porque entendemos que en el País Vasco y en España, pero también una concentración importante en el País Vasco, de troquelerías, de moldistas con experiencia, que en la fabricación. Y luego, un punto muy importante que sí que integramos es la puesta a punto, donde hay mucho know-how del producto y del proceso. También estamos en disposición de fabricar pequeñas producciones, preseries, cuando el cliente pues, requiere ciertas piezas, prototipo o preserie. Entonces, por remarcar finalmente, un utillaje que tiene no solo la componente mecánica de deformación, también tiene la componente termomecánica de transmisión de calor y la componente metalúrgica, dado que partimos de una chapa en un estado vainítico-ferrítico, la austenizamos y la convertimos en martensítico. Dentro de esta tecnología, siguientes puntos a desarrollar: la reducción del tiempo de ciclo, que hará esta tecnología todavía más competitiva frente a la estampación convencional. Como habéis visto ahí en el vídeo, la pieza tarda en refrigerarse, tarda un poco, unos 5 o 6 segundos. Estamos en búsqueda de la reducción de ese tiempo de ciclo y concretamente tenemos un estudio de patentabilidad para una mejora que permitiría reducirlo hasta los 2 segundos. Y otra, vamos a decir, punto importante es la consecución de piezas Tailor. ¿Qué significa Tailor? Significa pieza a medida, es decir, el cliente quiere que mi parte superior de la pieza esté más dura y que la parte inferior esté más blanda. Actualmente esto se conseguía con Tailor Welded Blanks. Bueno, si somos capaces de controlar el proceso y controlar las variables que afectan en él, podemos controlar el temple y el resultado final metalúrgico. Bien, la empresa centra su actividad principalmente en el análisis de la factibilidad de la pieza, la simulación de información, la simulación térmica, la refrigeración. Es muy importante poder garantizar al cliente que el utillaje que le vamos a fabricar va a cumplir el tiempo de ciclo y que la pieza va a tener la estructura metalúrgica que él requiere. Luego se diseña el utillaje, se fabrica, en este caso es un prototipo, se pone a punto y se valida. Aquí veis una cámara termográfica que nos muestra qué perfil de temperatura tiene. Hay que garantizar que la pieza esté enteramente por debajo de 230 grados para tener la estructura martensítica garantizada. Y luego, finalmente, un vídeo de nuestra línea de puesta a punto. No es el horno de Volkswagen, no es la prensa de Volkswagen, pero es los medios con los que utilizamos para poner a punto los utillajes que desarrollamos. Y ahora finalmente me vais a permitir que os demuestre que esta pieza aguantaría, no os voy a pedir que uno de vosotros se suba encima de mí, pero aguantaría en 1 milímetro cuadrado, 150 kilos de peso. Esto es todo.